Eso significa que su ministerio fue un ministerio que duró aproximadamente 40 años. Él transmitió este mensaje a toda la nación, a la gente común, a los reyes, a los líderes religiosos, a toda la gente que en medio de la nación estaban pasando por tiempos de tremenda decadencia espiritual. Eso hace que el mensaje de este profeta se sitúe más o menos entre los años 627 y 586 antes de Cristo. Un periodo donde Israel recibió mensajes de parte de Dios de que su camino se había torcido y que ellos necesitaban arrepentirse, pero la falta de arrepentimiento iba a traer un juicio sobre la nación y ya hemos hablado de eso. Se menciona que el profeta nació en Anatot, al norte de Jerusalén. El capítulo 1, versículo 1, si tiene su Biblia ya a mano y abrimos esa sección de la escritura, dice de la siguiente manera, 1:1, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Bueno, pareciese que él era de una línea sacerdotal. Vivieron en este lugar en particular, en medio de una de las tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Entonces, este hombre, además de ejercer su actividad profética, porque Dios lo llamó a eso, fue un hombre que estaba vinculado eh, a una familia sacerdotal. Pero es interesante porque el libro nos muestra cómo Dios llama al profeta, y eso lo vamos a estar mirando más adelante, pero también vemos cómo inclusive la gente de su ciudad y la gente de su propia familia lo atacaron por causa de, de querer ver cambios en medio de la nación. Una de las justificaciones o de los argumentos por los cuales su familia y muchos en su ciudad natal lo cuestionaban y lo atacaron fue porque probablemente él apoyó las reformas espirituales que promovía el rey Josías, de las cuales ya hemos hablado en algún momento. El Josías quiso traer una renovación espiritual a la nación, algo que no se logró, pero él trató de quitar los lugares de adoración a otros dioses, trató de restaurar la relación de Israel con Dios, lo cual fue un intento muy valeroso del rey Josías, pero que no logró los propósitos que se querían. Probablemente Jeremías apoyó esas reformas, pero la gente de su familia y de la región donde él nació no lo apoyaron. Dice el capítulo 11, verso 21 y el capítulo 12, versículo 6 en nuestras Biblias y leemos de la siguiente manera, 11:21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Miren, no profetices, le decía a la gente de su propio pueblo, no hables no, en el nombre del Señor. Y ellos estaban buscando la vida del profeta. ¿Por qué estaban buscando la vida del profeta? Porque probablemente ellos no se sentían cómodos con el mensaje del profeta Jeremías, así como mucha gente en Israel no se sintió cómodo con los oráculos o los mensajes de parte de Dios a través del profeta. Dice el capítulo 12, versículo 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Bueno, parece que el entorno cercano de Jeremías no lo apoyó en medio de los anuncios y de la proclamación que Dios le dijo que tenía que transmitir al pueblo. Bueno, lamentable, porque en medio de todo esto, una cosa es tener a la nación o mucha gente de la nación indispuestos con tu mensaje, pero cuando
hay gente de tu propia familia y de tu entorno cercano que no creen en tu mensaje, uno se da cuenta de la situación en la cual se encontraba la nación, las circunstancias complejas. Por eso la experiencia que vive Jeremías en el libro, en el libro del profeta, es que donde se escriben los oráculos del profeta, es una situación tensa. Es uno de los libros donde se describe de una forma muy vívida las presiones y las tensiones complejas y difíciles que vivió este profeta en medio de testificar y de transmitir el mensaje que Dios le había entregado. Lo interesante es que él proclamó sus mensajes de parte de Dios durante el reinado de 4 reyes de Israel. Josías fue el primero, Joacín, Jeconías y Sedequías. Durante el periodo de esos 4 reyes, él proclamó el mensaje, pero la mayoría de profecías que encontramos en el libro fueron profecías que se dieron casi todas después de la muerte de Josías en el año 609. O sea que las profecías que encontramos son profecías aproximadamente de los últimos 24 años del ministerio del profeta. Encontramos algunas profecías que fueron dadas en el periodo de Josías, pero la mayoría fueron dadas en el periodo de Joacín, Jeconías y Sedequías. Entonces, este hombre fue un hombre que recibió un llamado divino. Cuando usted lee el capítulo 1, y creo que en algún momento hemos predicado de este pasaje de la escritura, nos encontramos a Dios convocando a este hombre. Y este hombre reacciona inmediatamente porque él considera que él era una persona muy joven para poder asumir ese rol. Y llega y dice, pero ¿cómo? Si yo soy un niño, dice el capítulo 1, si yo soy alguien muy joven. E inclusive el verso 9 y el verso 10 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice el profeta, hablando en primera persona, tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios no solamente lo levantó para testificar en medio de Israel, sino también para dar testimonio en medio de las naciones. Dios lo llamó a dar un mensaje de esperanza que edificaba y que plantaba, pero también un mensaje de juicio que destruía y arruinaba. Entonces, Dios llama al profeta, Dios le hace una convocatoria, a pesar de que él era un hombre joven, a pesar de que él pone sus excusas y dicen, yo no soy una persona capacitada, no soy una persona que puedo hacer esto. Entonces, cuando usted lee todo el capítulo 1, usted se logra dar cuenta de que por un lado Dios llama al profeta Jeremías, pero también por otro lado el profeta Jeremías reacciona y considera que él no es la persona indicada para tan grande tarea. Y no solamente por ser una tarea grande, sino también por lo que implicaba dar un mensaje de confrontación a la nación. Y el profeta probablemente se veía a sí mismo y decía, bueno, yo no soy capaz, yo no tengo las capacidades. Probablemente él había escuchado ya de que Habacuc y de que Nahum también estaban profetizando sobre Israel y advirtiendo a Israel. Y probablemente él se mira a sí mismo en medio de su juventud y dice, bueno, yo no soy la persona idónea para eso. Inclusive, el mensaje que encontramos en el libro de Jeremías es un mensaje tremendamente fuerte, porque Dios inclusive llama al profeta y lo convoca para proclamar el mensaje de advertencia y de juicio. Pero Dios lleva al profeta a hacer ciertas cosas que se iban a convertir en una señal o en un símbolo para Israel. Dios le dice al profeta que no se puede casar y le dice que no puede tener hijos. Y Dios le hace este llamado al profeta para simbolizar a través del llamamiento y de lo que le dice al profeta que debe de hacer,
para simbolizar la esterilidad y la decadencia de la nación de Judá. O sea, la situación espiritual del reino del sur. Llega y les dice todo lo que ha pasado alrededor del profeta, que no se casó, que no ha tenido hijos, en la condición en que él está, una condición triste, porque en aquel tiempo no tener hijos o no tener descendencia era visto en el contexto hebreo como una cosa muy negativa. Obviamente Dios a través de esto que le pide al profeta que haga, él con eso estaba queriendo enseñarle al pueblo, la condición del profeta es similar a la condición de ustedes. Qué tremendo. Dios decirle al profeta que hay cosas que no debe de hacer para que esas cosas sirvan de representación, de imagen, de símbolo a la nación. Mire lo que dice capítulo 16, versículo del 1 al 3. Y puede buscar en su Biblia para que hagamos una lectura de esta sección en particular. Jeremías 16, del 1 al 13. Si hay alguien que tiene el pasaje allá a mano y me puede ayudar a leerlo, perfecto. Yo lo tengo ahí anotado en las notas que están en la pantalla, en la versión Reina Valera, pero usted lo puede leer en otra versión si desea hacerlo. Capítulo 16, versículo del 1 al 13. ¿Quién nos ayuda a leer? Yo, pastor. Gracias. Jeremías 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos. Y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán ni los plañirán, ni se rascarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido,
y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Gracias. Qué tremendas palabras. O sea, Dios le dice al profeta que no se case, que no tenga hijos, porque de esa manera, mostrando a través de esas acciones, a través de ese actuar del profeta, lo que le estaba queriendo decir a la nación es mejor que no les nazcan a ustedes hijos, porque ellos van a nacer y lo que van a hacer es sufrir. Mejor que no les nazcan hijos a ustedes en medio de todo esto, porque ellos van a sufrir espada, van a pasar hambre, habla de plañir. Plañir es un término para hablar de alguien que está con un llanto tremendo o está en un desconsuelo tremendo por una situación. Eso significa la palabra plañir o plañirán. Al final de cuentas, eh, las palabras de Dios yo te estoy usando como un símbolo a ti de la esterilidad de la nación. Y es mejor que sean estériles y es mejor que no tengan hijos, porque esos hijos al venir a este mundo van a venir a sufrir, porque ciertamente ustedes van a vivir las consecuencias. Voy a arrojarlos de esta tierra, dice el verso 13, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Ciertamente esa tierra fue la tierra de Babilonia, donde fueron llevados cautivos muchos años después. Dios aquí les estaba anticipando en su futuro cercano cuáles iban a ser las consecuencias que ellos iban a estar viviendo, que ellos iban a estar enfrentando. Y ciertamente eso sucedió y aconteció tiempo después. Esto es una evidencia tremenda, porque el profeta, por un lado, llamado por Dios, que se consideraba una persona que no tenía las capacidades para hacer y realizar esa actividad porque era una persona joven. El mensaje que Dios le da es un mensaje fuerte para una nación que se había apartado de Dios. Las personas que estaban recibiendo ese mensaje, la gran mayoría eran personas que no creyeron al mensaje del profeta. Entonces, por eso es que el conflicto fue la marca distintiva de la carrera profética de Jeremías. Fue una evidencia clara en la vida de Jeremías. ¿Por qué? Porque la gente no quería escuchar eso. ¿Por qué tú nos vienes a hablar de esto? ¿Por qué tú nos vienes a advertir y nos hablas de la ruina que viene y del mal que se avecina y de las circunstancias difíciles que vienen que están que están en camino? Entonces la gente se indignó por todo eso porque no querían escuchar ese mensaje. Entonces el profeta estuvo en un constante conflicto con la gente. Por eso es que 11:21 al 23 y 12:6, leo desde el verso 21 al 23 del capítulo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Ciertamente las palabras de Dios a través del profeta eran fuertes, y todo eso generó una tremenda tensión porque la gente no quería escuchar ese mensaje. Cuando miramos esto, nos damos cuenta que el mensaje de Jeremías, así como el mensaje de muchos en la Biblia, fue un mensaje que no necesariamente generó tranquilidad y comodidad en la gente. Muchas veces el mensaje que tiene que dar el hombre de Dios o aquel que Dios convoca y llama, no necesariamente es un mensaje que la gente quiere oír. Muchas veces la gente quiere oír un mensaje que satisfaga sus oídos, que satisfaga su apetito, que satisfaga su vida y con el cual la gente se sienta cómoda. Pero cuando Dios tiene que hablar contundentemente y cuando te toca tratar, hablar y transmitir ese mensaje, es probable que la gente va a reaccionar, que la gente se va a incomodar, que la gente se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la tendencia
a prestarle más oídos a aquellos falsos profetas o aquellos falsos mensajeros que nos vienen y nos dicen, no, tranquilo, todo está bien. Te va a ir muy bien, Dios te va a prosperar en todo, las cosas van a salir de maravilla, Dios te va a dar sobreabundantemente y vas a tener todo lo que tú necesitas. Eso nos fascina escucharlo cuando alguien ora por nosotros o se acerca donde nosotros. Pero al final de cuentas, cuando escuchamos palabras que nos confrontan, la gente no se siente cómoda con eso. La gente se siente incómoda con esas situaciones. Entonces, es allí donde en medio de la nación, en tiempos de Jeremías, se levanta una coalición, o sea, se unen sacerdotes y profetas y empiezan a levantar acusaciones de blasfemia porque Jeremías empezó a hablar de que iba a venir destrucción, de que las cosas no iban a marchar bien, de que Dios iba a traer su juicio, de que la ciudad iba a quedar en ruinas. Y los sacerdotes y los profetas, cuando escuchan ese mensaje, dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo este hombre nos viene a decir que el templo va a venirse abajo, que la ciudad va a ser destruida, que esto va a quedar en ruinas? ¿Cómo este hombre habla eso? Esta es una blasfemia. Porque Dios, Jehová el Señor, Yahvé nuestro Dios, es el Dios de Israel. Como Él es el Dios de Israel, Él va a cuidar a su pueblo. Y bajo esa idea, el pueblo se amparaba, se resguardaba, no se fijaban en su condición. Simplemente decían, no, el Dios, Jehová el Señor, Él es el Dios de Israel. Él nos va a guardar. Él no va a extender su brazo contra nosotros. Y es por eso que cuando leemos en pasajes como Jeremías capítulo 26, versículos 7 al 11, encontramos que ese ambiente de tensión, de acusación y de señalamientos contra el profeta fueron constantes en medio de la actividad que Dios le convocó a llevar a cabo a este hombre. Dice desde el verso 7 hasta el versículo 11 del capítulo 26. Alguien que me ayude a leerlo. Alguien más que me ayude a leer Jeremías capítulo 26, versículo del 7 al 11. ¿Quién me ayuda a leer este pasaje? Jeremías 26 del 7 al 11. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ok, bueno, lo leo yo. Dice así, del 7 al 11. Dice, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová, o sea, en el templo. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Se reúnen los príncipes, se reúnen los líderes, los sacerdotes, se sientan en las puertas de la ciudad donde normalmente se juzgaban las situaciones y dicen, este hombre merece la pena de muerte, él ha hablado contra esta ciudad, contra el templo y lo único que queda es que nosotros emitamos un juicio de condenación contra este hombre. Qué tremendo cuando encontramos a los líderes civiles, a los líderes espirituales, aquellos hombres que eran los que dirigían al pueblo administrativamente y espiritualmente, mirando al profeta, sintiéndose incómodos con el mensaje y buscando acciones para quitarlo del camino.
¿Cuánta evidencia nos da este pasaje de que muchas veces el mensaje que Dios nos llama a comunicar no necesariamente es un mensaje que va a traer una reacción positiva? Desearíamos que la gente, cuando proclamamos el mensaje o cuando hacemos un llamado a la gente respondiese al mensaje de una forma positiva, adecuada, correcta, pero no siempre es así. No siempre es así. El pasaje que leímos nos muestra cómo entonces se armó toda esta situación queriéndolo matar. Y si no hubiese sido por un noble llamado Aicán, que intervino y le salvó la vida, probablemente hubiesen matado al profeta Jeremías. Mire lo que dice 26-24 del profeta Jeremías. Dice la palabra del Señor: pero la mano de Aicán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Este hombre intervino, este hombre actuó en favor de Jeremías y de manera que al final de cuentas no murió, pero lo tomaron preso, vivió represalias, pero muy poca gente reaccionó a favor del profeta en medio de su proclamación. Fue azotado, pasó por el cepo, o sea, lo metieron en la cárcel, abandonado en la parte más profunda de una cisterna llena de lodo, y encontramos ese testimonio en las escrituras, fuerte, doloroso, intenso. Leamos capítulo 20, versículo del 1 al 6, para que usted tenga una idea de todo lo que el profeta vivió en medio de su proclamación. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevaré cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Qué tremendo. Y más adelante se nos narra toda la experiencia de este hombre y todo lo que él vivió, porque ciertamente las palabras de Jeremías después de salir del cepo fueron contra Pasur, y esas palabras se cumplieron plenamente. Babilonia conquistó Jerusalén, Nabucodonosor vino y dejó en ruina la ciudad, y Pasur sufrió y murió en Babilonia. En medio de todo esto, cuánto dolor enfrentó el profeta. Y Dios lo seguía convocando a hablar. No dejes de hablar. Sale del cepo, inmediatamente Dios le dice: dile esto a Pasur. ¿Y cómo callarse si es Dios el que me está diciendo que hable? Pero estoy sufriendo, estoy pasando tiempos difíciles, metido en una cisterna, preso, pasando tiempos de angustia. Y en medio de esto, Dios me sigue hablando y me sigue diciendo: habla. Habla, sigue profetizando, sigue proclamando, sigue dando testimonio de lo que yo quiero que transmitas. Qué tremendo eso. Por un lado, todo lo que el profeta vivió, pero también toda la situación probablemente emocional del profeta, porque en medio de todas estas circunstancias él decía: pero ¿para qué yo sigo hablando si esta gente ni siquiera me escucha? Si esta gente toma represalias contra mí, y mira, Señor, todo lo que estoy viviendo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos un poco las reacciones
emocionales que tiene el profeta. Sigue diciendo, vamos a leer el capítulo 38, versículo del 6 al versículo 13. 38 del versículo 6 al verso 13. Ahora sí, ¿quién me ayuda a leer? Puede abrir el micrófono quien desee hacer. Perdón, pastor, ¿cuál es la porción? 38 del 6 al 13. Capítulo 38, del 6 al 13. Un segundito. Ajá, aquí lo tengo, hermano. Del 6 al 13. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cielo. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Hasta allí, ¿no? Gracias. Qué tremendo, porque cuando leemos esta sección nos percatamos todas las peripecias, todas las circunstancias, todas las tensiones que vivió el profeta, la intervención de personas a favor de él en medio de todas sus circunstancias. Al final, esto lo que nos pone en evidencia es que su proclamación enfureció a muchos de los reyes de Israel. Muchos de ellos reaccionaron, lo llevaron a la cárcel, lo tiraron en medio de una cisterna llena de lodo. El rey Joacín, uno de los tantos reyes, de los 4 reyes donde Jeremías profetizó, en ese periodo de 4 reyes, uno de ellos fue Joacín. Dice la escritura que él se enfureció contra él y su escriba Baruc, el escriba, el que anotaba los registros del profeta, por denunciar el pecado de la nación y anunciar un desastre nacional. El capítulo 36, versículo del 1 al 7, dice: aconteció en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Jehová todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová en el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá
que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Jeremías inclusive tiene que escribir y redactar su mensaje y que su mensaje sea leído por su secretario Baruch en el templo, porque a él le tenían prohibido entrar al templo. Ciertamente, en medio de todo esto nos podemos percatar todas las circunstancias que estaban rodeando el mensaje de este hombre. Claro, al final de cuentas, Dios siempre levantó personas. Ya hemos mencionado varias personas que estuvieron allí, que intervinieron a favor del profeta, y podríamos ver todo eso como una señal, una señal del cuidado de Dios a levantar personas que intervinieron a favor del profeta. Mire lo que dice el capítulo 36, verso 26. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalek, a Seraías, hijo de Azriel, y Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Dios interviniendo a favor del profeta, aún en tiempos difíciles, guardándolo, poniendo gente en el camino que lo cuidó, que lo sacó del lodo, el lodo en medio de la cisterna, que intervinieron en medio de que lo querían juzgar y lo querían matar. Vemos a Dios interviniendo a favor del profeta, aun cuando la gente estaba en una euforia, llegó un enojo colectivo por causa de lo que el profeta proclamaba. Cuando vemos todo eso, entonces nos damos cuenta que aún en los tiempos más complejos, que a usted y a mí nos toque compartir el mensaje del evangelio, Dios siempre va a levantar gente para que va a usar como instrumentos para guardarle. Dios siempre va a intervenir aún en medio de que haya gente que esté buscando tu vida por causa del mensaje que tú estás dando. Dios va a procurar guardar, sustentarte, protegerte en medio de cualquier circunstancia. Qué tremendo esto, porque el profeta se daba cuenta de que el pueblo estaba indispuesto con su mensaje, pero también él lograba ver y lograba percibir, lograba identificar gente que Dios se levantaba y circunstancias en las cuales el Dios estaba protegiendo su vida y guardando su vida en medio de las complejidades y de todas las circunstancias que él estaba enfrentando. Entonces, cuando escuchamos todo esto, cuando miramos este escenario, nos damos cuenta de que realmente a Jeremías le tocó proclamar el mensaje en medio de tiempos complejos. No fue que él se paró en medio de la gente y la gente escuchaba. No, había una oposición total de la gente, de los líderes, de los sacerdotes, de los profetas contra Jeremías. Inclusive los profetas que estaban en la corte no apoyaban el mensaje de Jeremías, sino que lo contradecían y, y levantaban todo tipo de alegatos y todo tipo de cuestionamientos sin sentido, pero los levantaban queriendo atacar al profeta. Por eso es que en el capítulo 23, verso 14 y verso 21 y 22 llega y dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, se andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Dice el verso 21 y 22 del capítulo 23. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios llega y dice, si ellos ciertamente me conociesen, si ellos ciertamente anduviesen en mi camino, ellos hubiesen advertido al pueblo. Pero en lugar de advertir al pueblo, ellos simplemente estaban guiando al pueblo hacia el foso.
Ellos estaban diciéndole al pueblo que no se preocupasen, que Dios no iba a hacer nada contra ellos, que no se preocupasen, que el Dios de Israel los iba a guardar como los había guardado en algún otro momento de la historia. Y en medio de todo eso es que la Biblia describe a estos hombres como profetas falsos, profetas que no proclamaron el mensaje que Dios estaba queriendo dar a la nación. Jeremías entonces, probablemente él y algunos otros más se convirtieron en los instrumentos de proclamación del mensaje en medio de la nación, en medio del pueblo. Entonces, Jeremías era uno de los pocos que estaba proclamando fielmente el mensaje del Señor. Bueno, me pongo a pensar en nosotros, en nuestro propio tiempo y la necesidad y la importancia de cerciorarnos que estamos predicando, proclamando el mensaje fiel del Señor, no tanto lo que quiere escuchar la gente, porque ciertamente hay muchas veces que Dios habla a través de su palabra, habla a través de su mensaje, habla a través de lo que Él quiere transmitir a su pueblo y Él nos confronta. Habrán momentos donde probablemente Dios nos animará y Dios extenderá y nos dirá que Él quiere bendecirnos, pero habrá otros momentos donde estaremos extraviados y Dios nos exhortará para que enderecemos nuestros caminos. Por eso, amado hermano y amada hermana, cuando usted escuche a alguien, cuando usted escuche a alguien proclamando el mensaje, dando testimonio, inclusive muchas veces hasta exhortándonos, muchas veces, aunque esos mensajes no generan en nosotros mucho ánimo, no necesariamente nos sentimos muy cómodos cuando nos llaman la atención, cuando nos corrigen, cuando nos exhortan, cuando nos dicen que estamos caminando por la senda incorrecta, cuando hay cosas que estamos haciendo mal. Amado hermano, aprendamos a sensibilizar nuestro oído porque hay muchos Jeremías y muchos hombres como Jeremías proclamando un mensaje que nos advierte, un mensaje que nos exhorta a enderezar nuestros caminos y necesitamos estar apercibidos de ese mensaje, porque al final de cuentas, ¿cuántas veces no hemos torcido nuestro camino? ¿Cuántas veces no nos hemos desviado de la senda correcta? ¿Cuántas veces no nos hemos desviado del camino que el Señor quiere que transitemos? Y Dios levanta hombres y Dios levanta instrumentos para hacernos un llamado. Y tenga la plena seguridad que muchas veces Dios levanta instrumentos como Jeremías. Probablemente muchas veces la gente en el pueblo y en la nación de Judá veía a Jeremías y decían, pero este es un niño. ¿Qué tiene que venir este niño, este hombre tan joven a hablarnos a nosotros y a llamarnos la atención? Y dice que es de parte de Dios. Qué tremendo eso. Por eso usted y yo no podemos despreciar los instrumentos que Dios puede usar, porque Dios puede usar a la persona más joven o a una persona mayor o a una persona que tal vez usted considera humanamente que, pero ¿quién es este para venir a hablarme de esta manera? Es que Dios es capaz de levantar, de convocar y de llamar a gente que para nosotros no es la gente que debería de ser llamada a anunciar algo, a profetizar algo, a proclamar algo. Y pensamos, no, deberían ser otros, no este. Pero tenga presente que Dios usa a quien Él quiere. Dios escoge y llama para proclamar su mensaje a quien Él desee, no al que nosotros queremos, sino el que Él desea. Mire que uno de los tantos conflictos que tuvo el profeta en medio de los que hemos mencionado fue con Ananías. Mira lo que dice el capítulo 28 del verso 1 al versículo 17. Jeremías capítulo 28 del 1 al 17. Si hay alguien más que me puede ayudar a leer esos 17 versículos, le agradecería. Capítulo 28 del verso 1 al 17. 28 del 1 Del al 1 al 17. 17. Ok, dice la palabra del Señor en versión NTV. ¿Qué aflicción? Disculpe porque estaba en Isaías.
Dice así la palabra. Un día, a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo, esto dice el Señor, de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías le respondió a Ananías, mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo, le dijo, amén, que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido, esto dice el Señor, así como este yugo ha sido roto dentro de 2 años, romperé el yugo de opresión de todas las naciones ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dijo a Jeremías este mensaje, ve y dile a Ananías, esto dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías, escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor, debes morir. Tu vida terminará este mismo año, porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías. Qué tremendo testimonio encontramos en esta sección en particular, porque nos encontramos a un profeta, Ananías, que viene y dice, ciertamente, Jeremías ha profetizado, Jeremías ha dado testimonio de que vamos a experimentar el juicio divino, vamos a experimentar una serie de circunstancias complejas, pero tranquilos, Dios va a quebrantar el yugo del rey de Babilonia. Ya él ha estado tomando muchas cosas de nosotros, ya él ha estado asediándonos. Recuerden que esta profecía se dio en la época de Sedequías, rey de Judá. Sedequías fue el último de los reyes de Judá. Y ya Nabucodonosor estaba sitiando y asediando la ciudad. Y en medio de todo eso, él ya estaba tomando distintas regiones y conquistando distintos lugares aledaños a Judá. Y en medio de todo eso, este profeta Ananías llega y dice, ciertamente los que han sido llevados de ahora primeramente, dentro de 2 años van a regresar. Y ciertamente no fue así. Lo que sucedió es que los exiliados y los que fueron llevados, deportados a Babilonia, estuvieron en Babilonia 70 años. Y es por eso que el profeta confronta a Ananías diciéndole, tú no has sido enviado por parte de Dios.
Probablemente el profeta Ananías habló esto para tratar de calmar los ánimos del pueblo y decir, tranquilos, esto va a durar poquito. Esta presión y estas tensiones con Babilonia van a durar un poco de tiempo. Inclusive Sedequías, el rey que ha sido tomado cautivo, va a ser traído nuevamente. Porque después de que Nabucodonosor tomó a Sedequías preso, él puso un gobernador títere que gobernó en Judá, pero Ananías llegó y dijo, tranquilos, dentro de poco tiempo el rey va a retornar. En medio de toda esta circunstancia nos damos cuenta, inclusive las tensiones que Jeremías tuvo con muchos de aquellos llamados profetas en medio de Israel, pero profetas que profetizaban y hablaban un mensaje que era el mensaje que quería escuchar la gente. No era el mensaje que Dios estaba queriendo comunicar. No era el mensaje que Dios estaba queriendo que la nación escuchase. Era el mensaje que probablemente tranquilizaría al pueblo, y eso era lo que el pueblo quería escuchar. ¿Cuántas veces la gente hoy en día también, al igual que en esta época, le fascina oír a aquellos que proclaman un mensaje que nos hace sentir contentos? Mucha gente, uno la escucha hoy en día decir, ay, a mí me fascina ir a ese lugar porque el pastor siempre habla palabras de bendición, siempre habla palabras de que me va a ir bien, siempre me habla palabras de que las cosas van a ser un jardín de rosas, de que voy a tener prosperidad, de que voy a tener casa, carro nuevo. Hay gente que le fascina ir a lugares para escuchar a gente que les da ese mensaje. Pero no les agrada cuando entonces hay una exhortación desde el púlpito, hay un llamado de atención a enderezar nuestros caminos, a cambiar nuestras actitudes. Y decimos, ay, no, qué pereza estar en ese lugar, porque ahí el pastor o el ministro y el que está proclamando el mensaje, lo único que habla es de que cambiemos y que estamos mal y que hay cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Así es el ser humano. A nosotros los seres humanos nos fascina escuchar ese tipo de mensaje. Nos fascina escuchar un mensaje que ablande las cosas, que haga ver las cosas desde el lado bonito. Pero qué tremendo es cuando Dios está trayendo un mensaje confrontativo. Es por eso que nosotros debemos darnos cuenta que muchas veces Dios va a hablar y va a decir, ciertamente has caminado en el temor del Señor, yo te voy a prosperar. Pero habrán otros momentos donde Dios nos va a llamar la atención y nos va a exhortar por nuestro mal camino. Entonces, este testimonio de Jeremías y de Ananías nos pone en evidencia que muchas veces en medio del pueblo de Dios siempre van a haber voces. Van a estar las voces de aquellos que vienen de parte del Señor y siempre van a estar las voces de otros que no necesariamente vienen de parte de Dios. Son llamados profetas, pero no vienen de parte de Dios. Y por eso nosotros tenemos que aprender a discernir a quién estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando y cuál es el mensaje que se nos está dando? Por eso necesitamos orar para que Dios nos dé el discernimiento, el entendimiento a través de su palabra y de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros para poder entender, interpretar las tantas voces que muchas veces escuchamos a nuestro alrededor. Y es que hoy en día escuchamos la voz de mucha gente. Hoy en día, usted y yo no escuchamos la voz del pastor solo en la iglesia. Escuchamos la voz de múltiples pastores desde todos los espacios, redes sociales, plataformas virtuales y cantidad de entornos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos escuchando? Muchas veces no nos ponemos y no nos detenemos en el camino a preguntarnos qué es el mensaje que se nos está dando. ¿Cuál es el énfasis de lo que estamos siendo convocados a hacer? ¿Cuál es el llamado que se nos está dando? ¿Cuál es la palabra que se está dando? ¿Cómo estos hombres que se llaman de parte de Dios nos están transmitiendo el mensaje? Es un mensaje que respeta
el contexto de la Biblia o es un mensaje simplemente arbitrario que sale del corazón de alguien y que se genera según sus propios sentimientos y según su propia voluntad. Y es allí donde necesitamos tener la capacidad para poder discernir el lenguaje de Dios en medio de los tiempos que vivimos. Ciertamente necesitamos aprender a discernir las tantas voces que hay a nuestro alrededor, porque ciertamente hay voces de parte de Dios alrededor de usted que van a estarle hablando. Pero tenga la plena seguridad que también van a haber múltiples voces que no son las de Dios, que no son las de Dios. Y yo necesito tener la capacidad para identificarlo. ¿Qué requiero? ¿Qué herramientas requiero para poder llegar y decir esto es de Dios o no esto es de Dios? Bueno, usted y yo tenemos al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Usted y yo tenemos la palabra de Dios escrita que nos sirve como criterio para evaluar y juzgar el mensaje. Usted tiene acceso a la palabra para que aquellos que usan muchas veces la Biblia, pero que transmiten un mensaje que no es de Dios, usted pueda identificar. Y por eso la necesidad de que nosotros podamos conocer el mensaje bíblico, entenderlo y tenerlo claro, porque de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que alguien está proclamando proviene de Dios o no proviene de Dios. Por eso ese espacio para examinar, ese espacio para discernir, ese espacio para evaluar las cosas es importante. Por eso Pablo, inclusive en el capítulo 14 de Primera de Corintios, cuando él hablaba de que cuando en medio de la iglesia alguien se levantaba y profetizaba y hablaba de parte del Señor y decía, el Señor ha dicho, eh, aquellos que escuchan deben de juzgar. Aquellos que escuchan deben de interpretar y juzgar lo que se está plasmando, lo que se está comunicando, lo que se está transmitiendo. Por eso es que Pablo, en el contexto de la iglesia, en Primera de Corintios 14, lo puede leer con calma, dice que cuando alguien habla en lenguas y son interpretadas, o cuando alguien habla y da un mensaje profético de parte de Dios, debe de juzgarse lo que se está comunicando. Cuando alguien dice, así ha dicho el Señor, usted necesita desarrollar la capacidad de examinar lo que se está transmitiendo, de poder examinar si realmente aquello procede de Dios o no procede de Dios, porque hay muchas veces cosas que se transmiten que es más la voluntad humana y la carne del hombre la que está hablando y no tanto Dios. Muchas veces no necesariamente lo que se dice dentro de una iglesia necesariamente proviene de parte de Dios. Tenemos que desarrollar la capacidad para discernir, pero para eso usted necesita tener un conocimiento de la palabra. La única manera en que usted no es engañado es por la presencia del Espíritu de Dios en usted, que le ayuda a discernir y a identificar la verdad del error, porque para eso tenemos al Espíritu de Dios, pero también la palabra que nos ayuda a poder examinar las tantas voces que hay allá afuera. Las tantas voces que hay allá afuera. Y le aseguro que hay muchas voces allá afuera que parecen voces muy piadosas, pero no necesariamente vienen de parte de Dios. Y por eso usted tiene y yo tengo que desarrollar la habilidad de evaluar y de pesar el mensaje que estamos escuchando. Ese es un reto y desafío para nosotros. Ese es un reto y desafío que tenemos que asumir, que tenemos que enfrentar, que tenemos que lidiar. Qué interesante eso. Ok, ya hemos puesto en contexto algunas cosas llamativas, algunas cosas importantes en medio del mensaje del profeta Jeremías. No eran tiempos fáciles, el profeta no la pasó bien. El profeta fue perseguido, el profeta sufrió atentados, fue cuestionado, fue llevado preso, estuvo en la cárcel, fue azotado, vivió tiempos complejos por causa del mensaje. Pero es interesante porque el libro del profeta Jeremías nos muestra mucho del carácter de este profeta. Y eso nos ayuda a dar un poco de perspectiva. No todos los profetas en el Antiguo Testamento vivieron lo que vivió Jeremías.
Tal vez muchas de sus circunstancias son únicas. Mucho de lo que él experimentó fue único, pero es interesante mirar un poco la reacción del profeta y el carácter que se evidenció de parte de él en medio de todo lo que él pasó y enfrentó. Y eso es parte de lo que vamos a empezar a ver un poco hoy, que vamos a continuar viendo la próxima semana. Porque eso nos pone de manifiesto el carácter también que debe de predominar en nosotros como siervos del Señor, que también proclamamos el mensaje a otros, y que no necesariamente usted ha vivido las mismas circunstancias que el profeta Jeremías. Pero lo que él vivió y cómo él reaccionó y cómo fue el comportamiento de él en medio de esas circunstancias, nos ayudan mucho a visualizar cómo también nosotros tenemos que aprender a manejar las circunstancias de nuestras propias realidades y de lo que nosotros vivimos. Mire, si hay algo que caracteriza el carácter del profeta Jeremías es su profunda franqueza personal. Mire, cuando nosotros hablamos de franqueza, hay aspectos de la franqueza que pueden ser positivos o hay asuntos de la franqueza que pueden ser negativos. La franqueza puede ser vista como una virtud, pero puede ser vista como un defecto. La franqueza puede convertirse en un defecto cuando usted es una persona que dice las cosas directamente. El problema no es decir las cosas directamente. El problema es que muchas veces la forma en que decimos las cosas hiere. Se dicen de la forma inadecuada, se dicen de la manera inadecuada, de la forma incorrecta. Ese es un aspecto negativo de la franqueza. La franqueza puede ser muy positiva cuando usted plantea las cosas de manera directa y cuando usted es honesto a expresar cómo se siente. Y esto fue lo que le sucedió al profeta Jeremías. Él no daba respuestas fáciles. Cuando se le cuestionaba, las respuestas que él daba era lo que Dios le había dicho. Y él no maquilló el mensaje de Dios. Él dio respuestas que no eran fáciles de digerir para la gente. Él hubo momentos en medio de su franqueza que luchó con Dios. Y que en algunos momentos pareciese que su comportamiento para con Dios rayaba casi en la insubordinación, diciéndole, Señor, es que tú me estás llamando a hacer esto y yo ya estoy inquieto, yo no sé qué hacer. ¿Por qué tú me insistes a mí que yo siga proclamando este mensaje cuando esta gente es una gente dura de corazón? ¿Cómo yo voy a seguir hablando? Mira cómo me siento, mira todo lo que estoy viviendo. Y tú me sigues y me insistes en que tengo que hablar esto. Ahí vemos que él fue tremendamente franco y abierto con Dios. Quiero que busquemos en el capítulo 15 del libro de Jeremías, versículo 17 y versículo 18. Jeremías capítulo 15, versículo 17 y versículo 18. Así que si tiene esos versos, vamos a procurar leerlos. Déjeme arreglar algo acá. ¿Ok? 15, versículo 17 y versículo 18, dice la palabra del Señor. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Mire las palabras del profeta hacia Dios. Y si leemos desde el verso 15 inclusive, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos.
Cuando dice que tus palabras yo las comí, tu palabra me fue por gozo, yo recibí el mensaje que tú me diste y aunque era un mensaje duro, yo lo hice parte de mí y lo compartí con ellos. No me senté en compañía de los burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de tu indignación. Al final de cuentas, me tocó vivir las circunstancias y la reacción de este pueblo. Hubo momentos donde me sentí solo, donde proclamé este mensaje. Todos vinieron contra mí y en medio de todo eso me sentí solo. Sentí que estaba yo luchando solo en medio de la proclamación del mensaje que tú me dijiste que debía de dar. Mire lo que dice el capítulo 20, versículo del 7 al 10. Mire qué lamento el de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día. He sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes, denunciémoslo. Todos mis amigos miraban y si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Jeremías llega y dice, Señor, estoy cansado, estoy fatigado, estoy angustiado, estoy pasando por tiempos difíciles, por tiempo de aflicción, por tiempo de tremenda angustia. Todo lo que estoy viviendo es un tiempo sumamente difícil y él es honesto con Dios. Él mismo dijo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Llegó un momento donde el mismo profeta llegó y dijo, basta ya. Ya yo voy a dejar de hablar este mensaje. Voy a dejar de transmitir este mensaje. Ya estoy cansado de la reacción de la gente. Y en medio de todo esto me siento solo. En medio de todo esto, Señor, mira todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy experimentando. Él quería creer. El profeta quería creer y clamaba desde su incredulidad. Pero al final de cuentas, su relación con Dios fue su fortaleza para seguir adelante a pesar de las dudas y los temores, porque en medio de todo, Dios estaba allí. Y a pesar de que él con suma franqueza muchas veces vino delante de Dios y expuso todo lo que estaba experimentando, Dios le fortaleció. Dice el capítulo 15, verso 19 y 20. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de la huil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Las palabras de ánimo para este hombre. Anímate. Yo voy a estar contigo, yo te voy a convertir en una fortaleza. Las mismas palabras que Dios le dio cuando lo llamó en el capítulo 1 del libro de Jeremías. Entonces, es en medio de todo esto que nos podemos percatar. Es en medio de todo esto que si hay algo que se evidencia en el libro del profeta Jeremías, es la profunda franqueza en el corazón de este hombre. Dios, le he pasado mal y ha habido momentos donde me he preguntado, ¿y dónde estás tú, Señor? En medio de todo esto, Señor, ya yo no quiero hablar más. Ya yo no quiero proclamar más este mensaje. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible que el profeta le hable así a Dios? ¿Cómo es posible que el profeta exteriorice esos sentimientos delante de Dios?
Pero es allí donde nos damos cuenta de que a pesar de que este hombre tenía un llamado de parte de Dios, él no dejó de exteriorizar lo que había en su corazón. Cuando pienso en esto, me percato cuántos de nosotros en medio de lo que hacemos, cuántos de nosotros en medio del trabajo, en medio de nuestro caminar con Dios, en medio del diario vivir, en medio del servicio en la iglesia, en medio de las circunstancias en las cuales Dios nos ha puesto a servirle, nos encontramos con gente difícil, nos encontramos con momentos complicados, nos encontramos con épocas complejas y en medio de todo eso decimos, Señor, ¿y qué hago? Mira los tiempos de angustia, mira lo que estoy pasando. Dios no se va a enojar porque tú vengas y abras tu corazón y le digas, Señor, mira cómo me siento. Esta situación que estoy pasando es una situación tan compleja, tan difícil, tan angustiante, que no sé qué hacer, no sé cómo manejarla, no sé cómo tratar con este asunto. No se sienta mal cuando en algún momento usted venga delante de Dios y abra su corazón y en su corazón hayan un montón de inquietudes y de preguntas. No se sienta mal por eso. Recuerde que el mismo profeta Habacuc que estudiamos anteriormente vino delante de Dios haciéndole preguntas, diciendo, Dios, ¿por qué esto así? Sabe, amado hermano, en medio de todas estas circunstancias, mucho del carácter del profeta nos plantea la realidad de que Dios no se va a sentir indispuesto o indignado contigo cuando tú abres tu corazón delante de Dios. ¿Cuántos no nos hemos sentido frustrados en medio de lo que hacemos? Porque las cosas no salen, porque quisiéramos que las cosas fueran diferentes, porque quisiéramos que las cosas marcharan de una manera distinta, porque quisiéramos que las situaciones se diesen de otra manera. Pero en medio de todo eso, ¿cuántos de nosotros no hemos venido delante de Dios en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestras circunstancias? Hemos hablado de nuestro corazón, cómo se siente. Le hemos dicho al Señor que nos sentimos cansados. No, le hemos dicho al Señor, Señor, ¿dónde estás? En medio de todo esto, quiero escuchar tu voz, no logro entender qué camino tomar, qué ruta tomar en medio de estas circunstancias. No se sienta mal de que su franqueza lo lleve a venir delante de Dios y exteriorizar lo que hay en su corazón. Igual que el profeta. El tema es que el profeta, en medio de su franqueza, él se percata y se da cuenta, o sea, esto es lo que yo siento, pero Dios sigue poniendo en mí un ardor, como dice el capítulo 7, una llama interna en mi corazón que me despierta y me dice, tienes que seguir haciéndolo, tienes que seguir proclamando, tienes que seguir actuando, tienes que seguir sirviendo, tienes que seguir avanzando. Amados hermanos, que en medio de cualquier tiempo que podamos estar viviendo, vaya delante de Dios, abra su corazón. Habrán momentos donde nos tocará exteriorizar un poco nuestro dolor delante del Señor. Habrán momentos donde nos tocará venir y traer nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestros pesares. No se sienta mal por eso, ni piense que Dios se va a sentir incómodo y mal con nosotros por eso. Lo que hacemos es que con franqueza podemos venir delante de aquel Dios que nos salvó y podemos presentar nuestra causa. El profeta lo hizo en múltiples ocasiones y la situación de él fue una situación compleja, lidiando con un pueblo difícil y de duro corazón. Pero en medio de esas circunstancias, Dios le respaldó, Dios estuvo con él. Tengamos certeza que las palabras de Dios para nosotros del capítulo 15 que Dios le da a Jeremías siguen siendo palabras de ánimo que Dios nos da a nosotros. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Yo voy, a pesar de que los tiempos se vean difíciles, a pesar de que hayan nubarrones que tapen el sol y no se vea la luz y las cosas parece que no están funcionando, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado, yo te voy a sustentar, porque Dios, el Dios de toda gracia, es el que está con nosotros. Tomémonos de su mano y que Dios nos permita poder seguir avanzando para la gloria y la honra de su nombre en medio de todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Próxima semana seguimos viendo al profeta Jeremías
y seguimos alentando nuestro corazón a través de esta hermosa experiencia de este hombre de Dios y del llamado que él recibió para proclamar el mensaje. Oramos al Señor. Padre, recibe alabanza y adoración. Señor, recibe toda la gloria, todo el poder y todo el imperio. Señor, te exaltamos y te adoramos. Padre, tú conoces nuestros corazones. Muchas veces en medio del camino hay tantas preguntas, hay tantas circunstancias, hay tantas luchas, hay tantas situaciones que nos agobian, que no sabemos qué hacer, qué rumbo tomar. Muchas veces en medio de lo que nos has llamado a hacer, encontramos tanta oposición. En medio de lo que nos has llamado a hacer, encontramos tanta gente incrédula o tanta gente que no quiere avanzar en tus propósitos. En medio de lo que nos has llamado a hacer, encontramos momentos complejos y difíciles donde quisiéramos tirar la toalla, donde quisiéramos decir ya no más. Pero en medio de todo eso, tú alientas nuestros corazones y nos animas para seguir avanzando y poniendo nuestras vidas delante de ti. Oh Dios, tu nombre adoramos. Oh Dios, tu nombre bendecimos. Señor, te damos toda la gloria y todo el poder. Mira nuestras vidas, renueva nuestras fuerzas, da aliento a nuestros corazones. Padre amado, pedimos que tu presencia en medio de nosotros nos guíe, nos dirija y nos ayude, Señor. Que si estamos pasando por algún tipo de prueba, por algún tipo de circunstancia, por causa del evangelio, por causa de vivir según la justicia, por causa de hacer lo correcto, por causa de hablar con la verdad, por causa de vivir una vida que te glorifique y te honre, por causa de vivir acorde con tus propósitos, Señor. Oh Dios, que podamos levantarnos y saber que tú eres el Dios que nos promete estar allí con nosotros y nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo te sostengo. Padre amado, aquí están nuestros corazones. Te honramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y el honor y la alabanza y exaltamos tu santo nombre. Gracias, mi Rey. Bendito eres. Todo honor y toda exaltación sea al Señor. Gracias, amantísimo Dios, te damos en este día. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Amén.